Hola chicos, hoy os voy a enseñar cómo hago un retrato al óleo sobre papel. Voy a utilizar un cuaderno de Moleskine de tamaño A4. Os explico las ventajas que tiene trabajar sobre papel. Es más barato, ocupa menos espacio, ya que en un mismo cuaderno podemos tener varias pinturas y no son tan voluminosos ni van a abultar tanto como pueden abultar los lienzos o las tablas. También ayuda en el sentido de que elimina un poco esa presión que podemos sentir a la hora de trabajar sobre un soporte que es caro o que hemos tenido que fabricar nosotros mismos. Al comienzo del vídeo veréis que el dibujo ya está terminado e imprimado. Os voy a explicar cómo hago todo el proceso desde ese punto en adelante. Primero vamos a hacer una grisalla abierta con un color transparente y más adelante pasaremos al color. Quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal y los que todavía no, pues bueno, os animo a que os suscribáis y así no os perdéis nada de las cosas que vaya subiendo. Os dejo con el vídeo, espero que os guste. Bueno, en esta parte ya tengo el encaje terminado y además lo tengo imprimado. Le he puesto 3 capas por delante de un gesso transparente de Liquitex. Y por la parte de atrás tiene, creo que 2 capas del mismo gesso. Entonces, esto ya como está seco, lleva 24 horas secándose, ya puedo empezar a pintar encima. Y esto es lo divertido, que el dibujo ya está hecho, está ahí atrapado detrás del gesso y yo puedo pintar encima con total tranquilidad. Tampoco pretendo que me suponga una atadura el que esté el dibujo ahí abajo. Si sobre la marcha veo que tengo que cambiar alguna cosa directamente pintando, pues lo haré. Pero bueno, es un comienzo bastante sólido. Y yo la verdad es que me siento más cómoda trabajando así en este momento. Lo que voy a hacer ahora es aplicar por capas transparentes óleo de color tierra sombra natural. Es un tierra bastante neutro, que para las grisallas se suele utilizar bastante. Entonces voy a utilizar el bloqueo de sombras que tengo ya resuelto como guía para aplicar esta capa de tierras. Quizás sea transparente en exceso la pintura que estoy utilizando en este momento, pero bueno, lo único que va a hacer es que pues tarda un poco más en llegar a la cobertura y a los tonos que me interesan. Pero bueno, eso no tiene importancia. Estoy utilizando como medium Liquin de Winsor & Newton. Liquin o Liquin, no sé cómo decirlo. Bueno, es un medio alquílico que lo que hace es acelerar el secado del óleo. Como sabéis, el óleo tarda muchísimo en secar, tanto que realmente puedes decir que no seca nunca. Lo que le pasa al óleo es que las partículas que lo componen se ralentizan mucho y según va pasando el tiempo se mueven con más lentitud todavía, pero nunca llegan a paralizarse del todo, entonces su secado es extremadamente lento. También tenemos que tener en cuenta la norma principal de la pintura al óleo, que es el graso sobre magro, para evitar que haya grietas y desgracias futuras. Y el Liquin la verdad es que nos ahorra un poco ese quebradero de cabeza. Como ya os he comentado anteriormente, yo agradezco en estos momentos procesos que me ayuden a trabajar y no procesos que me pongan trabas. En realidad este tipo de pintura se podría hacer de manera mucho más directa, pero bueno, yo ahora mismo me siento cómoda con este procedimiento. Ofrece muchas posibilidades de cara a viajar, por ejemplo. Si acostumbráis a llevaros
cuadernos de campo para hacer apuntes del natural y cosas por el estilo, pensad que podéis hacer un dibujo y más adelante en casa, con este procedimiento, pues luego lo podéis pasar a pintura sin tener que calcar vuestro dibujo ni transferirlo a otro sitio. A mí la verdad es que a veces me cuesta bastante ponerme a pintar. Con el dibujo me siento muy cómoda y me gusta mucho, pero la pintura todavía me da bastante vértigo. Es por eso que cualquier cosa que me ayude a quitarme excusas para no pintar, pues la utilizo. Yo por ahora no soy ese tipo de pintor compulsivo. Hay pintores que pintan, que necesitan pintar a diario durante horas y es como una compulsión. Van Gogh, por ejemplo, era así. Era un tío que además pintó durante muy pocos años en su vida, durante los últimos años de su vida, de hecho, murió muy joven, y pintaba constantemente. Pero una barbaridad. Todo el día, a todas horas, todos los días. Y yo es que ahora mismo no soy así. Yo creo que, no he sido así nunca, me parece, salvo de pequeña quizá, pero ahora mismo no, entonces tengo que ponérmelo muy fácil para trabajar un poco todos los días, o casi todos los días. Ojalá llegue a ser yo algún día ese tipo de pintor compulsivo, pero ahora mismo no. También es que ahora estamos en un momento un poco raro, todos. Estamos en confinamiento, aunque se están empezando a levantar las medidas ahora, poco a poco, pero es difícil estar motivado, creo. A mí me cuesta bastante. La grisalla ya está terminada. Realmente, ya habiendo terminado este proyecto, debería haberlo contrastado más aún. Las partes oscuras deberían haber sido más oscuras de lo que han acabado. A mí me cuesta muchísimo contrastar una imagen. Tengo que ir poco a poco añadiendo capas de oscuridad y siempre me quedo un poco corta. Es algo en lo que todavía estoy trabajando y he mejorado. Creo que he mejorado bastante en los últimos años, pero es una tendencia que tengo de hacerlo todo como muy clarito y poco contrastado. Entonces eso es, a modo de autocrítica, una cosa que me apunto para lo siguiente. Tengo que contrastar más en la parte de la grisalla antes de empezar con el color. Porque ahora lo que voy a comenzar a hacer es fabricar los colores basándome en el valor que tiene la grisalla en esa parte que voy a pintar. Entonces no solo estás pensando en el color, sino que lo estás ajustando a un valor tonal. Voy a comenzar por el fondo. Últimamente comienzo por los fondos. Antiguamente no hacía eso. Comenzaba por la figura principal de la pintura y el fondo lo dejaba como para más tarde y al final hacía ahí alguna cosa y como para quitármelo del medio, pero como que no era importante. Pero ahora lo hago desde el principio. Porque el fondo sí me parece importante. Está ahí con la figura y es igual de importante, de hecho, porque si algo no funciona en el fondo va a desvirtuar a la figura principal con toda seguridad. Con lo cual, a riesgo de dejarlo para luego, me pongo en el fondo de inmediato. Estoy como frotando la pintura, como podéis ver. La pintura es transparente y quiero que se vea el fondo de la grisalla. O sea, quiero que de alguna manera la grisalla siga interactuando con las capas que yo vaya poniendo por encima. A veces la voy a tapar casi del todo, a veces del todo, a veces se va a quedar la grisalla prácticamente expuesta. Colores que estoy utilizando. Entonces, como ya os he dicho, la grisalla es tierra sombra natural y luego los colores que voy a utilizar a partir de ahora son negro marfil, rojo de cadmio,
ocre amarillo, blanco de titanio, y esto ya sería paleta de Thorn, ¿vale? Solo que estoy utilizando dos colores más, que son naranja de cadmio y rojo claro, creo que se llama, de Old Holland. Os pondré la marca para que lo veáis, es un color espléndido, estupendísimo, me encanta. Y entonces con esos 6 colores es con los que voy a trabajar en este proyecto. No siempre utilizo la misma paleta, depende de lo que vaya a pintar. Suelo partir de una paleta de Thorn, me gusta bastante una paleta reducida. Pero aunque me base en la de Thorn, yo miro lo que voy a pintar, el sujeto, y si yo veo que ahí hay un naranja descarado, pues yo me voy a coger y me voy a poner un naranja de cadmio, porque además el naranja de cadmio es un color que limpia las mezclas. Si de repente un color se te embarra, me gusta mucho para quebrar violetas. El naranja de cadmio es de Winsor & Newton. Es el que siempre he usado y me gusta un montón. Es caro, pero dura una eternidad. Llevo años con el bote que tengo y solo con muy poquita cantidad, bueno, es una explosión de color brutal. Así que yo lo recomiendo mucho. Y luego también viene muy bien para las carnaciones. En cualquier momento que haya que hacer colores de la piel, ese naranja es como un iluminador y desembarra. Cuando los colores se quedan sucios, que a veces puede pasar, pues le metes un poquito de ese naranja y parece que le das otra oportunidad al color, lo puedes revivir. Una cosa que os quiero comentar es que hay varias maneras de iluminar una pintura. De manera natural pensamos, pues cuando quieres hacer algo más clarito, le pones blanco, empastas con colores claros y eso es lo que va a iluminar. Pero hay otras ocasiones en las que para iluminar lo que puedes hacer es no tapar, como en esta ocasión en el fondo, que lo que hay es prácticamente el color del papel con un poco de mancha de la grisalla. O incluso poner color encima y retirar con un trapo, eso también puede ser iluminar. Yo pensaba que hacer eso era propio quizá de técnicas al agua, como puede ser la acuarela, que es una técnica sustractiva de luz. Lo que vas haciendo es vas poniendo filtros de pintura y vas eliminando la luz que ya está en el papel, que es tu blanco primigenio. Yo pensaba que no era compatible con una técnica al óleo, que es una técnica aditiva, en la que si tú quieres iluminar, tú puedes coger y poner un pegote de ocre amarillo con blanco y ahí tienes una luz. Pensaba que quizá tenías que elegir entre esas dos maneras de representar la luz. Yo creía que estaba mal que esas dos cosas convivieran dentro de un mismo cuadro, pero me he dado cuenta de que no, de que eso está bien, es estupendo y como podéis ver, por ejemplo, en esta parte, el fondo del lado izquierdo tiene como la proyección de unas rejas de la ventana y eso es frotado. Eso es pintura que no ha sido aplicada a la zona para iluminar. Y en cambio, la parte iluminada de la cara, más adelante veréis que la ilumino de la forma contraria. Que lo que voy a hacer es iluminarla y resolverla con empaste. Este principio de transparencia y opacidad lo voy a utilizar también para representar las sombras y las luces. Las sombras voy a procurar que siempre sean más transparentes y las luces pues más empastadas. Esto me ayuda también a crear una sensación de volumen. Las cosas que quiero que se queden hacia atrás, pues las hago más transparentes y más quebradas. Y muchas veces también más frías.
y las cosas que quiero que se vengan hacia adelante, pues las hago más empastadas, más saturadas de color y en ocasiones también más cálidas. Todo eso hace que se venga hacia adelante la imagen. Esta técnica de dejar las sombras más transparentes y las cosas que están más lejos más transparentes se la debemos a Velázquez, básicamente. Él al principio, en su época sevillana, no pintaba así. Él, en la época sevillana, en la que era más joven, empastaba las sombras y las luces. No las dejaba transparentes como os comento, las sombras. Fue a raíz de una visita que hizo Rubens, me parece que fue Rubens que visitó España, y cuando Velázquez conoció a Rubens es cuando adoptó esta manera de dejar las sombras transparentes para que se vayan hacia detrás y no llamen la atención, y empastar las luces para expresar volumen, luz e importancia también. Esto es algo que en el dibujo os he explicado en otros vídeos, que lo que hago es no resolver tanto las cosas que están lejos, dejarlas más claritas, menos hechas, porque no quiero que llamen la atención, porque no quiero que el ojo vaya ahí y no quiero que tengan más volumen del necesario. Pues eso traducido a la pintura sería esto. Dejar que las sombras sean silenciosas significa dejarlas más bien pardas, con poco color y transparentes. Y bajo mi punto de vista, a mí me parecen técnicas de pintura súper avanzadas para la época en la que Velázquez empezó a pintar así. Eso sí, él tenía una manera mucho más directa de pintar. Sí que hacía una grisalla inicial, un encaje inicial, pero lo hacía directamente pintando. Y luego sobre esa especie de grisalla que es a la prima, empezaba luego a aplicar color. Anteriormente los pintores más antiguos lo que hacían era pues lo que os he comentado, hacían un dibujo muy elaborado, luego calcaban mediante varios métodos, había varias maneras de hacerlo, calcaban el dibujo a una tabla y luego sobre la tabla hacían una grisalla y luego sobre la grisalla se pintaba. Muchas veces se pintaba por veladuras, así que pues eso, mucho tiempo y muchas capas que tardaban semanas en secar. Tiziano me parece que utilizaba como 40 capas de pintura para pintar un paño o algo así, era una cosa bárbara. Algún día quiero probar a hacer una pintura de ese tipo. Me parece que puede ser muy divertido. Eso sí, yo utilizaré secativos probablemente, no tengo yo tanta paciencia. Pero estoy segura de que se consiguen calidades que de otra manera sería imposible. Y ahora voy a empezar con la parte iluminada, que va a ser bastante más empastada, y ahí es donde vamos a encontrar ya más los colores cálidos. Os quiero comentar también un poco la parte conceptual que tiene este retrato. Aparte de ser un ejercicio, también quería captar un poco el estado emocional que tenemos ahora en estas épocas de confinamiento y distanciamiento social, que son un poco son épocas contemplativas, en las que hay un poco de resignación y algo de melancolía y tristeza quizá, pero también hay mucha introspección y tiempo para pensar y para meditar. Entonces he pretendido captar un poco esa serenidad. No sé si lo consigo más o menos, pero bueno, es mi interpretación de lo que estoy viendo.
No me interesa tanto el parecido o la copia exacta del asunto, sino que es mi interpretación de cómo lo veo yo en este momento. Pues ya por último os animo a que si tenéis alguna afición creativa, ya sea dibujo, pintura, escultura, música, baile, escritura, algo que os ayude a desarrollar esa parte más creativa, ahora es un buen momento para practicarlo, porque a mí desde luego que me ha ayudado mucho en esta etapa en la que hemos estado sin poder salir de casa. Afortunadamente yo tengo un pequeño patio en el que puedo salir y me da el sol. Ahí es donde tomé la fotografía que utilicé para este cuadro. Pero también me han mantenido sana mental y físicamente cosas como el deporte, la meditación y la pintura y el dibujo. Así que todos somos muy diferentes, ¿no? Pero creo que si a mí me ha ido bien, también les puede ir bien a otras personas. Así que os lo recomiendo altamente. Ahora lo que me quedan es simplemente hacer algunos ajustes, algunas veladuras, pero vamos, en esencia esto está terminado ya. Os voy a dejar un clip del trabajo terminado y también lo colgaré en mi Instagram, que creo que se puede llegar a ver un pelín mejor los colores. Y ya está, espero que os haya gustado. Contadme qué os parece, si tenéis dudas sobre procedimientos. Sé que alguien me preguntó y me pidió que hiciera un vídeo explicando todo el proceso desde el dibujo hasta la pintura. Este más o menos podría ser un vídeo en respuesta a esa petición. Espero que haya servido para resolver algunas dudas en ese sentido. Así que nada, nos vemos en la próxima, chicos. Un besito.